Bueno, pues vamos a comenzar el estudio del día de hoy, en el que vamos a hablar acerca de una mujer que, pues yo creo que ya todas hemos escuchado hablar de ella, ¿no? De la mujer de Tecoa. Pero vamos a tratar de analizar la historia, cómo es que ella tuvo esta participación en cierta parte de la historia del pueblo de Israel, y pues que el Eterno nos ayude a poder entender el mensaje, porque definitivamente todas las mujeres que están en la Escritura, desde el Tanaj, desde el Antiguo Testamento hasta el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, todas tienen una misión, un propósito para cada mujer de diferentes diferentes épocas, de diferente punto de la historia del ser humano. Y bueno, pues que el Eterno nos ayude a comprender lo que Él puede enseñarnos a través de esta mujer de Tecoa. Y bueno, la mujer de Tecoa, su historia se desarrolló aproximadamente en el año 1027 antes de la era común. Esa es más o menos la época en la que se da la historia que vamos a estar analizando en el año 1027. Y bueno, ahorita vamos a leer lo que ella hizo, su intervención dentro del reinado de David. Pero bueno, para adelantarme un poquito, vamos a hablar de Joab. ¿Quién fue Joab? Joab fue un guerrero comandante en jefe de las fuerzas de Israel. Joab era una persona muy intrépida, era una persona que, si nosotros analizamos todo lo que él hizo, sus intervenciones, cómo él trataba de defender al pueblo de Israel, pues era una persona que verdaderamente, aparte de que tenía el corazón de servicio, pues era un hombre como todo un guerrero, un hombre demasiado valiente y demasiado intrépido. O sea, hacía las cosas así, no sin pensar, pero sí con mucho valor, con muchísima valentía. Y bueno, pues inclusive en ocasiones como que se le llegó a pasar la mano. Pero en este caso Joab juega un papel importante dentro de la historia que vamos a ver. Recuerden que la semana pasada estuvimos analizando la vida de Tamar. Vimos lo que pasó con Absalón, que después de que se entera de que Amnón viola a Tamar y ve que David, su padre, no hace nada, Absalón toma pues ahora sí que venganza en contra de su medio hermano Amnón. Y a partir de ahí, pues de por sí, desde el pecado de David con Betsheba, se empiezan a desarrollar eventos trágicos dentro de la casa de David. Y bueno, pues en este caso Joab trata de jugar un papel importante entre David y Absalón, que trata de reconciliarles, todo esto con fines de paz para Israel. Recuerden que Absalón se va muy enojado de Jerusalén hacia la casa de su abuelo Talmai. Ya hablamos quién fue este hombre, un también guerrero, que pues obviamente no solamente era un guerrero, es decir, no era como Joab, que era pues un israelita, sino que Talmai pues era un descendiente de los gigantes, un descendiente de Anak. Entonces, bueno, pues Talmai era un hombre despiadado, era un hombre que podía ser capaz de levantarse junto a Absalón y así pues perjudicar al pueblo de Israel. Entonces Joab trata de hacer algo aquí con una mujer que usa, que es la que vamos a analizar, y trata de jugar un papel de reconciliador entre David y entre Absalón. ¿Y cómo lo hizo? Joab seleccionó muy cuidadosamente a una mujer. Tenía que ser una mujer sabia, que fuera capaz de hacer reflexionar a David sobre su caso en cuanto a su hijo Absalón y la enemistad que había en ese momento entre ellos, a través de una historia ficticia. Recordemos que cuando pasa todo esto del pecado con Betsheba y todo lo que sucede, todo lo que hace David, de una manera pues siendo el rey favorito, el hombre conforme al corazón como el del Eterno, pues hace ciertas cosas que uno puede decir cómo es que ni siquiera lo pensó, ¿verdad? Desde que decide meterse con una mujer casada hasta que decide eliminar al esposo de esa mujer para poderla tomar después de que se entera que está embarazada. ¿Y qué es lo que usa el Eterno? ¿Qué medio utiliza para llegar al corazón de David? Seguramente si directamente hubiera enviado a este profeta Natán y le hubiera dicho a David: oye David, pues tú hiciste esto y esto, pecaste delante del Eterno, David
posiblemente pudo haber tomado una actitud soberbia, en la cual pudo haber dicho, no, yo no hice eso, yo me equivoqué, pero tal vez buscar alguna excusa, alguna explicación. Sin embargo, por alguna razón, el Eterno decide usar a Natán, dándole un mensaje, contándole una parábola a David, para que David fuera capaz de comprender la gravedad del pecado que había cometido. Y en el caso de Joab parece que intenta hacer lo mismo, parece que usa a una mujer que fuera capaz de tener esa inteligencia, de llevarle el mensaje que Joab quería darle a David, que no fuera Joab mismo, sino a través de un medio tan delicado y tan especial como lo es la mujer, este instrumento que Joab selecciona. Además, no cualquier mujer, dijimos una mujer sabia, ahorita lo vamos a ver en la escritura, para poder llegar al corazón de David y poder lograr que David hiciera traer de regreso a Absalón hacia Jerusalén, y entonces de alguna manera pudiera estar Israel seguro de que no fuera a haber alguna guerra, pensando en que pues si Absalón y David se reconcilian, pues Absalón ya no tomaría ninguna represalia en contra de su padre por todo lo que había estado pasando, por las injusticias y pues bueno, por todo lo que veremos también más adelante que sucede. Vamos a leer el texto en donde aparece esta mujer, y el texto se encuentra en 2 de Samuel 14, del 1 en adelante. Obviamente es importante, quien no conoce la historia, que lea un poco antes, que incluso lea pues desde lo que platicamos la semana pasada que sucede con Tamar, y pues también no leer hasta donde vamos a leer en ese momento, que también por cuestiones de tiempo y pues es responsabilidad de cada una de nosotras conocer la escritura. Solamente vamos a leer el extracto en donde figura esta mujer de la Biblia, pero sí es importante conocer todo el contexto e ir un poco más adelante. Vamos a leer 2 de Samuel 14 del 1 en adelante, y dice así: Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el corazón del rey estaba por Absalón. O sea, de alguna manera David, obviamente cuando pasa todo esto con Amnón y Tamar y la deshonra, y después Absalón mata a Amnón, obviamente a David le duele la muerte de Amnón, pero también dice la escritura que rápido se reconcilió, que rápido se consoló David por la muerte de Amnón, pero sí le dolió muchísimo que Absalón se fuera. Y le pesaba en su corazón. Incluso pues se nota y dice la escritura que David amaba a Absalón, o sea, lo amaba en gran manera. Incluso cuando Absalón muere, cuando ustedes leen toda la historia y Absalón muere, verdaderamente David se expresa con un dolor muy grande por la muerte de su hijo, como no lo hizo por Amnón. Entonces aquí Joab aprovecha ese cariño, ese amor que tiene David hacia su hijo Absalón, para pues también tratar de tocar su corazón y hacerlo recapacitar por toda la situación que ya estaban viviendo. Ya Absalón tenía 3 años fuera de Jerusalén, y bueno, pues por como les comentaba, intentaba que no hubiera una guerra. Entonces vamos a seguir leyendo lo que hizo Joab. Entonces dice que el rey David su corazón se inclinaba por Absalón. Así Joab envió a Tecoa y trajo de allá una mujer astuta. Bienvenida Adriana Ureña, de acá de Guadalajara. Y trajo de allá una mujer astuta y le dijo: te ruego que te finjas estar de duelo y te vistas de luto y no te perfumes con óleo. Antes preséntate como una mujer que hace mucho que lleva luto por algún muerto. Después preséntate al rey y habla con él de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca. O sea, Joab le cuenta a esta mujer tal cual debía de expresar la situación delante de David. Y vemos que es súper interesante cómo esta mujer tiene esta capacidad de transmitir la historia tal cual la había recibido de Joab. Y además, pues con una palabra, con una inteligencia que posiblemente no cualquier mujer lo hubiera podido hacer, y por algo es que Joab elige a esta mujer. Verso 4: se presentó pues aquella mujer de Tecoa ante el rey, se postró en tierra, hizo reverencia y le dijo: oh rey, salva. El rey le preguntó: ¿qué te pasa? Ella respondió: soy una mujer viuda, mi esposo ha muerto, y tu sierva tenía 2 hijos. Los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, uno hirió al otro y lo mató.
y toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al homicida para matarlo por la vida de su hermano a quien mató, y quitemos también al heredero. Así apagarán la brasa que me ha quedado, y no dejarán a mi esposo nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey le dijo: vete a tu casa, yo daré órdenes acerca de ti. Y la mujer de Tecoa agregó: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, y el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey agregó: al que hable contra ti, tráelo a mí, que no te tocará más. Entonces dijo ella: te ruego, oh rey, que te acuerdes del Eterno tu poderoso, para que el vengador de la sangre no aumente el daño destruyendo a mi hijo. Y bueno, aquí va a ser importante lo que vamos a analizar acerca de lo que esta mujer dice: el vengador de la sangre, para que el vengador de la sangre no vaya a hacer daño y destruya a mi hijo. Y bueno, esto es algo que podemos encontrar en Números, capítulo 35, acerca de las ciudades de refugio. Eso lo pueden leer ustedes con detenimiento, pero ahí habla de cuando una persona haya matado a otra, en ciertas circunstancias tiene la oportunidad de refugiarse en una ciudad que era determinada para este tipo de personas, para que el vengador, es decir, los familiares del fallecido, no fueran a tomar juicio en contra de este hombre y lo mataran. Obviamente es en ciertas circunstancias, porque no en todos los casos. En otros casos, ya cuando era con toda la alevosía y ventaja, obviamente era pena de muerte, pero en otros casos, pues sí, si fuera accidental o en diferentes circunstancias, el homicida tenía la oportunidad de irse a refugiar. Entonces, en este caso, pues esta mujer también dice: es que el vengador quiere venir por mi hijo y destruirlo, y entonces así, pues uno ya murió porque pelearon estos dos hermanos y de alguna manera uno mató al otro. No dice aquí intencional ni nada. Entonces dice: pues ¿cómo me voy a quedar sin herencia? O sea, me van a pagar la única luz que tengo, que es un hijo, para que él también continúe con la heredad de su padre, que ya había fallecido también, y para que no se apague el nombre de esta familia dentro del pueblo de Israel. Entonces David le dice, y él respondió: vive el Eterno, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Es decir, David iba a procurar que este hijo que había quedado vivo, que había sido el homicida de su hermano, pues no fuera tocado por el vengador, que no fuera exterminado, para que no se concluyera ahí la historia de esta familia, ¿no? Entonces dice en el 2: entonces la mujer agregó: te ruego que tu criada hable una palabra a mi señor el rey. Él le dijo: habla. Y la mujer respondió: ¿por qué tú has pensado algo semejante contra el pueblo del Eterno? Porque al dar el rey este juicio, se hace culpable, por cuanto el rey no permite volver a su hijo fugitivo. Aquí trata esta mujer, o Joab, a través de esta mujer, de hacer esta analogía entre el caso de una mujer viuda con dos hijos que riñen y uno muere, que solamente tiene un hijo para que continúe con la heredad. Y David luego se muestra compasivo y dice: no te preocupes, a pesar de que tu hijo lo mató, yo voy a cuidar, voy a procurar para que él no caiga, no se muera y no se apague la lámpara en Israel. Sin embargo, no hace lo mismo con su propio hijo. Entonces aquí Joab, a través de esta mujer, trata de hacerle reflexionar a David: estás en la misma situación, ¿por qué tú no permites que tu hijo fugitivo vuelva? ¿Por qué? Porque Absalón pues había hecho justicia. Absalón había hecho la justicia por la vida de Tamar, que había sido deshonrada por Amnón, cuando David no había hecho absolutamente nada por reprender a su hijo por el acto que cometió. Y bueno, dice en el verso 14: porque todos hemos de morir, somos como agua derramada en tierra, que no se puede volver a juntar. Ni el Eterno quita la vida, sino que provee de medios para que el fugitivo sea desterrado. Eso es lo que vimos en Números 35, leyes acerca de las ciudades de refugio. En este caso, Absalón mata a Amnón en venganza por Tamar, por lo que sucedió, pero huye Absalón a la tierra de su abuelo, Talmai, pero le dice: ¿por qué no permites al fugitivo que regrese?
después de ya todo el tiempo que yo he estado pasando. Fíjense en el 15, dice, yo vine a decir esto al rey mi señor, porque el pueblo me atemorizó. Pero tu sierva dijo, hablaré al rey, quizás él acepte lo que su sierva dice, pues el rey oirá para librar a su sierva del hombre que me quiere exterminar junto con mi hijo de la heredad del Eterno. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues mi señor el rey es como un ángel del Eterno para discernir entre lo bueno y lo malo. Esto a mí me llamó mucho la atención. Bienvenida, Aida. Esto me llamó mucho la atención porque lo menciona 2 veces, si no mal recuerdo, bueno, ahorita lo vamos a leer, diciendo que David tenía la capacidad como un ángel para discernir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, en el momento en el que pasa lo de Tamar y Amnón, pues David no actúa como lo debió de haber hecho. Y en el momento en el que Absalón cobra la vida o cobra el acto que Amnón había hecho en contra de su media hermana, pues aparte de eso tiene que huir. O sea, después de que Absalón fue el que quiso hacer justicia, tiene que huir y no se le permite regresar. Entonces le dice aquí esta mujer, yo sé que tú eres, o el rey, en este caso David, que puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces dice, así el Eterno tu poderoso sea contigo. O sea, así con esa capacidad que el Eterno te dé para que Él sea contigo y te pueda hacer entender y distinguir entre lo bueno y lo malo. Y dice en el 18, entonces David respondió a la mujer, no me encubras nada de lo que voy a preguntarte. Y ella dijo, hable mi señor el rey. Shalom, Erendira, bienvenida. Verso 19, dijo el rey, en todo este caso, ¿no está contigo la mano de Joab? O sea, ya David con todo lo que esta mujer le estaba diciendo estaba sospechando, porque seguramente Joab de alguna manera le había dicho a David que hiciera regresar a Absalón a Jerusalén, y también pues para evitar esto que se fuera a dar en el futuro de una guerra, de que el hijo se levantara en contra del rey y contra el pueblo de Israel y así poner en peligro a los habitantes. Pero de alguna manera o por alguna razón pues David no permite esto, no hace caso del consejo de Joab, y pues ahorita ya con toda esta historia como que le tienen que llegar al corazón con una historia parecida y ficticia a través de esta mujer, y entonces David empieza a sospechar y dice, ¿qué se me hace que detrás de todo esto está Joab? Entonces en el verso 19 la mujer respondió, por tu vida, oh rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey habló. O sea, sí te voy a decir que si sí o si no está Joab detrás de todo esto, pero así como tú juzgaste, en pocas palabras es lo que le está diciendo, así como juzgaste, rey, el caso mío de mis 2 hijos, que uno mata al otro y soy viuda y todo eso, así mismo juzga tu propio caso. Y así mismo, por eso le dice, no se aparte ni a derecha ni a izquierda en todo lo que mi señor el rey habló. Pues tu siervo Joab me mandó y él puso en mi boca todas estas palabras. Tu siervo Joab ha obrado así para disimular el aspecto de la situación, es decir, para que no fuera tan directo con el caso que en realidad aquí era el caso de David con su hijo Absalón, y dice para disimularlo, para hacerlo de alguna manera más entendible para David y que le llegara al corazón. Es por eso que dice, tu siervo Joab ha obrado así. Y otra vez esta mujer le vuelve a decir, pero mi señor tiene la sabiduría de un ángel del Eterno para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, voy a atenderte, ve y haz volver a Absalón. O sea, ya después de toda esta reflexión que Joab le manda a David a través de esta mujer y la historia que pone en su boca, entonces ya David dice, ok, está bien, ya entiendo, vamos a hacer que vuelva a Absalón. Y por esta palabra que le dice, por esta frase, voy a atenderte,
Entonces nos da a entender a nosotras que verdaderamente Joab ya le había estado diciendo a David que hiciera volver a Absalón, que podía ser peligroso para el pueblo de Israel, que hubiera una enemistad entre ellos, y David no lo hacía, y ahora ya con toda esa reflexión, bueno, dice, ok, está bien, ya entiendo, vamos a hacer volver a Absalón. Y en el 22 dice, Joab se postró en tierra, y después de bendecir al rey exclamó, hoy tu siervo sabe que he hallado gracia en tus ojos, Rey, Señor mío, pues el rey ha concedido lo que tu siervo ha dicho. Y bueno, pues ya esta es la única intervención que vemos de esta mujer. Y Joab, a través de esta parábola o esta historia que le pone a esta mujer en sus labios para que la transmita a David, logra su objetivo. Igual como pasó con el profeta Natán, como comentábamos al principio, era necesario que a través de una parábola, a través de una historia, el corazón de David fuera ablandado, fuera tocado, y entonces permitiera que Absalón regresara a Jerusalén. Sin embargo, no permite David que se vean, no permite que se vean pues frente a frente, y eso termina por molestarle más a Absalón, y al final de cuentas pasó lo que Joab quería evitar, que era que Absalón se levantara en contra de David y hubiera una guerra por ahí y se pusiera en peligro el pueblo de Israel. Al final pasó esto, fue muy rápido y fue muy poco tiempo lo que duró la rebelión de Absalón, ya levantándose en armas unos contra otros. Pero pues al final de cuentas Joab mismo tuvo que evitar que esto pues creciera más, y le tocó a él mismo matar a Absalón finalmente. Y bueno, pues cuando el rey había dicho que pues no quería que su hijo, que lo capturaran, pero que lo quería vivo, y finalmente pues le tocó a Joab mismo matar a Absalón. Y bueno, pues como comentábamos al principio, Joab era una persona muy intrépida, muy valiente, pero pues todo un guerrero, y pues al final de cuentas ese instinto lo hizo que terminara con la vida de Absalón. Y pues finalmente pudo haber sido también obra del Eterno, puesto que Absalón sí se rebeló delante de David. Y bueno, pues vamos a ver ahora las características de la mujer de Tecoa y su enseñanza. ¿Qué podemos aprender a través de esta mujer, de la cual no se dice nada de su vida personal? Solamente lo único que se dice es que fue elegida por ser sabia. O sea, lo único que se dice de ella, bueno, son dos cosas. Una, que era de Tecoa, pero otra, la más importante, es que era una mujer muy sabia. Y en hebreo la frase que encontramos en el texto es Isha Jajamá. Isha Jajamá es la palabra que hace referencia a esta mujer de Tecoa. Jajamá es el femenino de la palabra jajam. Bueno, aquí ya no salió bien la palabra en hebreo, pero son las mismas letras, jajam, ¿ok? Nada más que al final, en vez de estas dos, va la mem sofit, la mem final. Jajamá es la palabra raíz de esta frase con la que se le reconoce a esta mujer. Y jajam significa sabio, inteligente, diestro o ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, perito, prudente, saber y sabio. Estas son las características que tenía la mujer de Tecoa, seguramente, para que pudiese haber sido elegida por Joab para jugar un papel tan importante como hacer reflexionar al rey, que estaba endurecido por no querer hacer que su hijo regresara otra vez a Jerusalén. Y estas características eran necesarias para que la mujer elegida fuera verdaderamente capaz de tocar el corazón del rey. No podía elegir Joab a cualquier mujer del pueblo y decirle, a ver, ven tú, vas a decirle esto y esto y esto al rey, porque de pronto si el rey salía con algún comentario, pues tenía que ser esta mujer muy entendida para poder responder en base al propósito que Joab quería lograr, y esta mujer verdaderamente lo logró. Y bueno, pues aquí recordamos también Proverbios, no puede faltar esto, recordar el proverbio,
y todo lo que se habla con respecto a la mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que edifica, una mujer que usa su lengua de manera correcta, que usa su sabiduría de manera correcta. Y bueno, pues aquí vemos que usar nuestras palabras, nuestra prudencia, nuestra astucia, nuestro conocimiento, nuestras habilidades de manera correcta, pues obviamente va a traer bendición, tanto a nosotros, a nuestra vida delante del Eterno, como pues obviamente a los que nos rodean, y pues lo más importante, a los de nuestra propia casa. ¿Qué más podemos aprender acerca de esta mujer? Esta mujer era una astuta campesina de la aldea de Tecoa. Tecoa era una aldea y pues ella era una campesina del lugar. Entonces pues uno puede decir, pero ¿cómo es posible que una campesina, que tal vez podríamos pensar que no tiene instrucción o no tiene estudios o lo que sea, pues pueda tener tal sabiduría? Pero pues aquí vemos que verdaderamente el Eterno dota de sabiduría a quien se presta también a recibir ese conocimiento, a recibir la sabiduría, que pues definitivamente la Torah es la única capaz de dotarnos con este tipo de sabiduría, capaz de edificar a nosotros mismos y a los demás. Tecoa era una aldea ubicada como a unos 16 o 19 kilómetros al sur de Jerusalén, más o menos, y a 9,5 de Betlehem, de Belén. El motivo de traer una mujer desde semejante distancia era el de evitar que la peticionaria fuese conocida o que la verdad de su relato fuera fácilmente investigada. Esto es un comentario que encontré por ahí en uno de los comentaristas de la Biblia, que se me hizo interesante, porque verdaderamente uno dice, bueno, ¿por qué precisamente del lugar, un lugar pequeño como Tecoa, una aldea, una campesina? ¿Por qué desde ese lugar? Bueno, yo puedo aportar que por dos razones, principalmente una, seguramente esta mujer tenía esta fama, o tenía, no fama como lo entendemos de que todos la conocían, sino de alguna manera sabían de esta mujer y su característica, que era una mujer sabia, una mujer inteligente. Y pues además de que le beneficiaba a Joab todo esto de la distancia, para que David no pudiera investigar rápidamente si el caso era verdadero o no, y para poder lograr captar su atención y lograr su objetivo en el mismo momento en el que esta mujer le llevara esta petición. La misión del relato narrado por esta mujer era llevar al rey David a reconocer que no era justo que David atendiera a su conciencia real con más diligencia, siendo el caso de una familia extraña, que el caso de su propio hijo. Y pues vemos que verdaderamente esta mujer logró transmitir lo que Joab quería, que David, siendo el rey, pues obviamente se preocupaba no solamente por el pueblo, porque pues era un hombre que pastoreaba verdaderamente Israel. No solamente se preocupaba por el pueblo, sino que además pues también tenía que ver por su misma conciencia real, es decir, por su misma reputación como rey de Israel, y pues atender los casos de manera correcta. Sin embargo, pues le costó un poco de trabajo de momento tener el entendimiento de juzgar ciertas situaciones dentro de su propia casa, empezando pues desde Betsabé en adelante. Y pues obviamente aquí el caso que es el que estamos tratando, que es con Absalón por la muerte de Amnón. El nombre de esta mujer no es mencionado en las escrituras, o sea, como vemos en el relato de ella no se dice más que era de Tecoa, que era una mujer sabia. Y bueno, pues aquí es interesante pensar por qué no se menciona su nombre en las escrituras. De muchas mujeres de la Biblia pasa lo mismo. Se dice lo que hizo, se usa su historia incluso con alguna enseñanza o con algún propósito, pero no se dice a veces ni de dónde era, ni quiénes eran sus padres o cuál era su nombre. En este caso, pensando y teniendo en mente de que era una mujer sumamente sabia, una mujer inteligente, podríamos pensar que seguramente no se menciona quién es ella, para que no fuera exaltada por su conocimiento, para que
con su anonimato fuese reconocida solamente por lo que hizo en el momento, el papel que jugó, pero no que se le viera a ella como un objeto de exaltación y de decir, wow, es que esta mujer era, incluso decir su nombre y todo, pues que se le fuese a ver a ella como que ella era la sabia y no que el Eterno dio esa sabiduría a esa mujer. Entonces, seguramente pues el Eterno omite su nombre para que nos evitara a nosotros, los lectores de la Escritura y los que estamos aprendiendo de la Escritura, exaltar de más o reconocer erróneamente la sabiduría de esta mujer, pensando que proviene de ella o de algún otro lugar o de alguna otra situación que no fuera propiamente el Eterno quien la dotó de esta sabiduría. Y bueno, aparte, pues algo que nos enseña, algo interesante que aprendemos de esta omisión de los nombres dentro de las mujeres de la Biblia, es a procurar evitar el protagonismo en nuestras vidas. O sea, evitar que seamos nosotras las que seamos vistas, las que seamos reconocidas, las que seamos exaltadas o loadas por alguna labor. Y pues lo peor de todo esto es estar haciendo las cosas con esa intención, porque ciertamente leemos en el Proverbio 31 que la mujer que hace y cumple con todas las características de la mujer virtuosa, finalmente dice, esta mujer dice, alábenla en las puertas de la ciudad. Pero antes de eso dice algo que es clave en todo esto y que va junto con pegado de por qué no dar nombres. Y aquí aprendemos que lo que dice el proverbio es justamente la clave para que primeramente seamos reconocidas delante del Eterno, que él sea el que valore nuestro esfuerzo, nuestra labor, y no hacerlo para que los hombres nos estén viendo. Y es lo que dice el proverbio, dice: la mujer que teme al Señor, la mujer que teme al Eterno, al Todopoderoso, esa será exaltada. Y pues esto nos recuerda mucho también las palabras de Yeshua cuando nos habla de evitar el protagonismo, de no ser hipócritas, de no querer ser vistos y reconocidos por los demás, sino hacer las cosas en secreto, hacer las cosas en silencio, hacer las cosas de manera humilde, pensando primeramente en los demás antes que nosotros mismos. Esta es la humildad. A veces se cree que la humildad es algo que una persona tiene porque carece de ciertas cosas o porque es una persona muy simple, que no dice nada, no se pelea con nadie, pero en realidad la humildad también tiene que ver con la sabiduría de nosotras, que tenemos que tener, y que el Eterno nos ayude, de no hacer las cosas para que la atención sea atraída hacia nuestra persona, ya sea por lo que decimos, ya sea por lo que en la labor que estemos realizando dentro de la congregación o fuera de la congregación, en cualquier parte de nuestras vidas de donde nos desarrollamos, ya sea incluso por la imagen que proyectamos. Hemos hablado muchas veces acerca del tzeniut, del recato de la mujer, que consiste no solamente en lo que nos ponemos, es decir, el recato no es solamente usar ropa apropiada, no es solamente no mostrar una apariencia falsa en nuestro rostro o en nuestro cabello, o no tiene nada más que ver con el aspecto físico, sino que el tzeniut, el recato, tiene que ver con la prudencia también, que viene desde nuestro interior, en cómo nos relacionamos, por ejemplo, con los hombres, en cómo nos comportamos delante de las personas, en que si nosotras damos prioridad a nuestro prójimo, en que si nosotras pensamos en el bienestar de nuestro prójimo antes que en el de nosotras mismas. Y pues aquí también nos recuerda las palabras de Yeshua que vamos a ver en Mateo 6:1 acerca de evitar este protagonismo que no vemos en esta mujer. Solamente sabemos de que pues era una mujer de Tecoa, pero no sabemos exactamente ni cuántos años tenía, ni quiénes eran sus padres, no sabemos nada de ella. Y es muy curioso porque es de las pocas mujeres que se menciona esta frase, Isha Jajamá, porque ya el hecho de mencionarle Isha ya nos habla de una mujer de categoría, o sea, una mujer que verdaderamente tenía el valor de una mujer de valor, una mujer virtuosa. Y además de esto, pues con toda la sabiduría que ella podía poseer para poder hacer cualquier cosa, ya sea en su hogar, y como también ser usada por el Eterno para una misión como la que cumplió.
Y bueno, pues evitando todo esto del protagonismo, vamos a recordar las palabras de nuestro Maestro Yeshua en Mateo 6, del 1 en adelante, lo vamos a leer. Él dice así: guardaos de ejercer vuestros actos de justicia ante los hombres para ser vistos por ellos. De esa manera no tendréis merced de vuestro Padre Celestial. O sea, si nosotros hacemos las cosas para que el hombre nos alabe, para que digan, mira nada más qué sabiduría tiene esta mujer, y incluso déjenme decirles que muchos hombres son atraídos por las mujeres, no tanto a veces por su aspecto físico, sino por su aspecto intelectual. Y muchos hombres se ponen a ver a otras mujeres que no son sus esposas por cómo hablan o por cómo se desarrollan en cierta actividad, y bueno, pues ahí es donde también nosotros tenemos que procurar ser discretas. Es decir, que si hay algo que estemos haciendo, pues que sea con recato, que si vamos a hacer algo sea en un ambiente de recato. Por eso también se habla mucho en cuanto a la enseñanza, en que la mujer dice, no es propio que una mujer enseñe en un lugar en donde hay varones y se ponga a enseñarles incluso a los varones, número uno, porque ella no fue llamada a ser la cabeza, no fue llamada a ser la líder, no fue llamada a cumplir con el papel que el Eterno sí le dio al hombre, que pues todos somos un equipo, en realidad, nuestra vida en general en casa, por ejemplo, todos jugamos un papel y todos somos un equipo. Y si yo quiero hacer el papel de mi esposo, pues obviamente voy a romper con la armonía del equipo que estamos creando, y pues todo va a salir mal, no vamos a lograr nuestros objetivos, porque yo voy a querer pelear un lugar que no me corresponde, aunque lo pueda hacer, porque muchas mujeres dicen, bueno, pues es que la mujer es capaz de hacer lo mismo que hace el hombre en todos los aspectos. Y es cierto, la mujer puede ser capaz de hacer lo mismo que hace el hombre en cualquier ámbito, pero se rompe con el equilibrio que el Eterno nos dio, en que a Eva, cuando ella decide por su propia voluntad desobedecer el mandato del Eterno porque es engañada por la serpiente, le dice como sentencia, o más bien como consecuencia de su acto, dice, tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Y finalmente esto no es para que la mujer se sienta simplemente menospreciada o pisoteada por el varón, sino para que sea protegida por el hombre en las labores que realiza, porque como dice Pablo, porque la mujer fue la que incurrió en pecado, porque la mujer fue el instrumento que Satanás usó para meter el pecado a la humanidad. Obviamente este es un tema que no a todas les gusta, que a muchas les cae mal. ¿Por qué? Porque pues la mujer tiene, y más la mujer de nuestra época, es un tema súper interesante y extenso, esto del feminismo. En esta época la mujer quiere ser vista y reconocida en todos los aspectos y ámbitos de la vida del ser humano, que si es en política o que si es en deporte, y obviamente pues la mujer puede hacer 1000 cosas y el hombre también puede hacer 1000 cosas. Sin embargo, nosotras como mujeres creyentes y aterrizándonos en el papel en el que nos compete, más en estos momentos, hablando de ser mujeres que profesamos la fe de Yeshua, y como dice la Escritura, mujeres que profesamos la fe de la piedad, pues obviamente tenemos que ocuparnos de nuestro papel. Y si nosotros nos ocupamos del nuestro y nuestro esposo o nuestros padres, porque pues no todas tenemos o tienen esposo, pues obviamente vamos a lograr con el equilibrio, a lograr hacer el equilibrio que el Eterno nos ha determinado a cada uno. Y bueno, pues eso también tiene que ver con la prudencia y con la modestia, de que nosotras no nos exhibamos delante de los hombres para ser reconocidos por ellos, porque pues entonces de esa manera el Eterno no va a reconocernos a nosotras y no nos va a dar bendición a nosotras debido al protagonismo del cual hemos querido ser acreedoras de los hombres. Y dice en el verso 2, así, cuando des tzedakah, esto es, ayuda al necesitado, quité la palabra que estaba en el original de la traducción que les estoy poniendo aquí, que es la Nueva Reina Valera, 1990, ahí dice limosna, y creo que en la mayoría va a decir limosna, en otras dirá ofrenda,
Pero aquí el sentido correcto de lo que Yeshua dijo es tzedakah, que es la justicia. De hecho, la palabra viene de ahí, de justicia, que aquellas personas que tienen, que el Eterno les ha permitido ser fructíferos en su trabajo, en su labor que realizan, le den de esa parte, y que para eso se entiende que para eso tienen la abundancia, para compartírsela a las personas que por alguna razón, de diferentes circunstancias, y más en la escritura habla de las viudas, de los huérfanos, de los pobres que por alguna razón no tienen la misma capacidad económica que otros, reciban de aquellos que sí la tienen. Entonces esto es tzedakah, justicia al necesitado. Entonces Yeshua dijo: cuando des tzedakah, no toques trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. O sea, si a nosotras nos gusta ser vistas y ser exaltadas por los hombres, y si para eso hacemos las cosas, porque nos gusta el reconocimiento humano, pues ya tenemos nuestra recompensa. En este mundo ya vamos a tener nuestra recompensa. Si yo hago una labor para que me exalten y digan: wow, porque ella hizo esto de tal manera, o dijo, o lo que sea, o dio, o lo que sea, pues ya tuve mi recompensa, la alabanza de los hombres, que finalmente puede pasar el rato y a la gente se le puede olvidar. Pero si yo lo hago con otras motivaciones, con otros propósitos, y con la intención de agradar primeramente a mi Padre, pues obviamente Él se va a encargar de darme una recompensa que no se va a quedar aquí en la tierra. Y dice en el verso 3: pero cuando tú des tzedakah, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu tzedakah sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No necesitamos que la gente vea lo que hacemos, porque el mismo Eterno permite que las personas vean que el Eterno está con nosotras, por las labores o por lo que sea que el Eterno nos permita realizar. La gente se da cuenta que nosotros recibimos bendición porque nosotros andamos en rectitud delante del Eterno, y de esa manera somos de testimonio para que otros quieran también conocer al poderoso al que nosotros servimos. ¿Recuerdan ustedes a Yosef? ¿Recuerdan a Jacob? Cuando ellos trabajaban para los patrones que tenían en ese momento, por ejemplo, Yosef ante Potifar, o Jacob ante su suegro Labán. Los hombres, por ejemplo, Yosef hacía su trabajo, y Potifar veía que todo lo que hacía prosperaba. Todo. En cambio, él veía a sus otros trabajadores egipcios o de otras naciones, y pues veía que como que las cosas no le salían igual. ¿Por qué? Porque Yosef cuidaba y procuraba los mandamientos del Eterno primeramente, y obviamente no decía nada, o sea, él simplemente hacía las cosas como él sabía que tenían que hacerse, conforme a los principios que había aprendido de su padre, y el Eterno le permitía hallar gracia delante de los hombres y ser reconocido por los hombres, pero no reconocido por su capacidad, porque incluso la misma escritura dice que este hombre, que pues era extranjero, era un pagano, Potifar, sabía que a Yosef le iba tan bien en todo porque el Eterno estaba con él, porque la mano del Eterno estaba en todo lo que Yosef hacía, todo lo que Yosef tocaba. Y así Yosef no atrajo la atención a sí mismo, sino que atrajo la atención hacia el Eterno, que obviamente estaba en él, para que entonces el Eterno fuera reconocido por los hombres. Esa es nuestra misión en todo lo que hacemos. Todo lo que el Eterno nos ponga delante, hacerlo con ese propósito, de que primeramente sea reconocido que lo que dimos, o lo que dijimos, o lo que hicimos, vino de parte del Eterno. Él fue el que proveyó, ya sea lo material, o la inteligencia, o las palabras, o lo que sea que hayamos hecho, para que entonces el hombre pueda ver al Eterno a través de nuestras vidas. Y luego dice Yeshua en el verso 5: cuando ores no seas como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Otra vez, si les gusta que las estén viendo, y que la gente diga: wow, mira qué bien se viste, o qué bien habla, o todo lo que ustedes quieran que les alaben,
de cierto que van a tener su recompensa, los hombres o las mujeres, porque a veces incluso se dice mucho eso, ¿verdad? Que si es de ropa, que las mujeres se visten para las mismas mujeres, que porque al rato pues andan viendo que si ya andas de moda, o que si no sé, que si ya traes el perfume que se está usando, o etcétera. Pero en realidad pues Yeshua nos enfoca a cuidar nuestro corazón de esta vanidad, porque finalmente todo eso es vanidad, y de que nosotros lo hagamos en secreto, lo hagamos primeramente para el Eterno. Y dice en el verso 6, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No necesitamos, si nos gusta que nos vean, no necesitamos hacer tanta faramaya para que la gente nos reconozca, porque finalmente, si lo que estamos haciendo ha de tener algún propósito en público, el Eterno se va a encargar de que ese propósito no sea caer en la idolatría, no sea hacer caer al hombre en la idolatría, de que porque nos vean, porque nos escuchen o porque lo que sea que hagamos, sino caer en la exaltación al Eterno a través de nuestra labor. Y bueno, como vemos de esta mujer de Tecoa, pues no se dice mucho. Uno podría decir, pues, ¿qué hay de aprendizaje dentro de toda esta historia? Pues no hay mucho, pero en realidad el Eterno usa a todas las mujeres de la Biblia para darnos algún principio, algún mensaje práctico, que si verdaderamente nosotras somos sabias y poco a poco vamos poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo, tal vez una cosita de alguna mujer de la Biblia u otra cosita de otra mujer de la Biblia, pero que verdaderamente tratemos de ponerlo en práctica y que nos acordemos en ciertas situaciones. A veces por eso sirve estudiar la vida de otras personas, en este caso de las mujeres de la Escritura, porque cuando pasamos por cierta situación en la que es similar al de alguna mujer de la Biblia, nos acordamos de todo lo que ella hizo. Si hizo algo malo, pues nos acordamos de las consecuencias y entonces podemos optar por tomar otra decisión diferente a la que ella tomó. Y vemos en todo esto que si somos sabias y aplicamos las enseñanzas que encontramos a través de estas mujeres, verdaderamente el Eterno se va a encargar de recompensarnos con bendiciones eternas. Bendiciones que no van a quedarse aquí en este mundo echándose a perder, ya sea que si son cosas materiales o que si son alabanzas de los hombres, que finalmente eso ¿a dónde nos va a llevar o qué mérito tendremos por eso? Pues ninguno, sino que verdaderamente nos enfoquemos, como dice Yeshua, primeramente buscar el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Que así sea, que el Eterno nos ayude a encaminarnos así como esa mujer virtuosa que le teme a Él y que Él hace que todo lo que hagamos nos salga bien.